Buenos días a todos los que están conectados a esta hora de la mañana con nosotros. Antes de abordar las notas, son varias, sobre el tema de la desgracia y el criminal actual de Petro con la salud pública de los colombianos, pues los invito a que veamos una nota también de la pretendida reforma laboral de Petro, donde una muy pequeña empresaria que no genera más de 6 o 5 empleos, como muchos en Colombia, porque es que los pequeños, ni siquiera medianos, pequeños y microempresarios en Colombia superan el 90, el 85%, de acuerdo con las mismas cifras de Penalco. Lo que quiere decir que afortunadamente la reforma profundida, no obstante, se presentó ya, está dando una posibilidad, un salvavidas, un neumático que le enviaron a la reforma y que será, digamos, estudiado. Lo permite la ley. Eso fue hace unas tardes, ya unos días, luego de unida la reforma formalmente. Sin embargo, pues bueno, la de Petro sigue con su cuento mentiroso de la consulta popular. Petro sigue con su venta de humo y globos al aire de que el pueblo decidirá su futuro y bla bla bla, mientras él no le dice al pueblo que lleva de sus 65 años, este tipejo por lo menos tiene 45 años chupando, mamando de esa ubre gigantesca del Estado, de esa teta inmensa del Estado. Eso sí no le dice Petro a la gente, que él en su vida de vago no ha producido un solo empleo, uno. Al contrario, ha destruido miles de empleos, pero es que son incontables, es por miles los empleos que este sujeto destruyó, incluso cuando estaba en la alcaldía de Bogotá. ¿Ve? Esta señora le hace unas cuentas fáciles de entender a Petro en el tema de la reforma laboral, ¿cierto? Un ciudadano, mire, a quienes me escuchan saben que es así. Si a usted le dan un contrato de 100 pesos, el Estado colombiano, 100 pesos, digamos, con todo lo que hay que pagar, tributos, cámaras de comercio, impuestos, estampillas, cuánta suerte de dineros por debajo de la mesa, o no, a ver, ¿quién me lo va a negar? Que no hay que pagar coimas. Ave María, que si hay que pagar muchas. Al persona o a la empresa que le dan ese contrato de 100 pesos, al final de las cuentas le quedan 18 pesos, 22 pesos a lo sumo. Pero la gente lo que ve, o el criticón, o el que quiere hacer daño, lo que ve es una sola cosa: le dieron un contrato de 100 pesos, pero no hace la cuenta de que de esos 100 pesos, si al caso le van a quedar 18 pesos, a lo sumo 20 o 22 pesos al contratista. Y eso es importante que la gente lo conozca, ¿cierto? Porque todo lo que brilla no es oro, sencillito. Y el Estado además le paga a usted como contratista cuando a ese Estado se le antoja, no le paga cumplido. Y ¿sabes qué es lo lamentable? Que detrás del contrato suyo hay otros 10 o 20 o 30 más haciendo fila esperando quitarle el contrato. Así es la cosa. Bueno, vamos a esta señora, y luego de la nota de esta señora, Miro, vendremos con un par de notas, 3 notas creo, sobre el criminal desastre que está causando Petro en toda Colombia con el Sistema Nacional de Salud Pública. Vamos. Y no, yo no exploto a mis trabajadoras. Les pago lo justo, su salario mínimo, y les doy incentivos a la medida de mis capacidades. No pude dormir anoche. Me da más rondas y rondas la cabeza de escuchar el discurso peyorativo y ofensivo del señor presidente en contra de las microempresas. Y es que sí es ofensivo, señor presidente, cuando usted trae a colación a una madre que se levanta desde muy temprano y deja a sus hijos solos y sale a trabajar, y entonces el empresariado de este país explota y explota según sus palabras, señor presidente. Pues sepa que ese empresariado representa el 91,7% de microempresarios. Yo soy una microempresaria. No tengo más de 10 empleos, genero 3 empleos en mi empresa.
Y no, yo no exploto a mis trabajadoras. Les pago lo justo, su salario mínimo, y les doy incentivos a la medida de mis capacidades. Pero mis capacidades se las lleva el Estado. El Estado que me explota y me explota y me explota sin parar. Por eso cuando piensa en una reforma laboral, siéntese con este tejido empresarial, con estos microempresarios, que son la gran cantidad del país. ¿Sabe cuánto me explota el Estado? El 81% de mis utilidades se las lleva el Estado. En un hipoconsumo del 8% disfrazado. Un hipoconsumo que sale de mis ventas. El 8% de mis ventas es lo que pago de hipoconsumo. Pero lo que representa este hipoconsumo de la utilidad real es el 46%. Ahora no quiero pensar en los microempresarios que pagan IVA. ¿Cuánto más es lo que representa esto sobre su utilidad real? Pero no contentos con esto, entonces hay un impuesto de renta del 35% sobre la utilidad neta. Sumemos ese 35 a ese 46% disfrazado, ¿no es el 81%, señor presidente? Y pretende que con esto que generamos las microempresas, que yo no alcanzo a generar ni siquiera el salario mínimo para mí, entonces nosotros asumamos la carga de poder generar mayores beneficios a los empleados. Yo feliz y dispuesta, y sé que muchos microempresarios lo harían, si el Estado se mete la mano al bolsillo y nos quita impuestos y nos genera incentivos y nos sentamos a hablar a iguales, porque necesitamos y requerimos con urgencia. Así no exista una reforma laboral, requiere el tejido empresarial colombiano con urgencia que miren a estas microempresas para que nosotros que sostenemos el empleo del país podamos generar esos incentivos que tanto habla usted, señor presidente. Ahora yo le digo, usted, el Estado, es el mayor empleador. El 35% según cifras del DANE al 2023 eran los empleados que estaban por OPS. Yo fui empleada por OPS y me hacían cumplir las 8 horas cuando en mi contrato no estaba. Pero si yo no cumplo las 8 horas, hay fila haciendo. Me decían, ¿y no es el Estado el que vela por los derechos de los trabajadores? ¿Dónde está entonces ahí el Estado, señor presidente? De eso no hablamos, ¿cierto? Y de todo el recaudo que entre el 2016 y el 2022 representó 21 billones de pesos de corrupción. ¿Cómo me duele a mí ser legal? Porque ser legal en este país duele. Duele cuando los impuestos no se ven reflejados en incentivos para las microempresas. Duele cuando los impuestos no se ven reflejados en seguridad en la calle. Hace 2 semanas me desvalijaron el carro dejándolo afuera de una entidad de salud. Me quitaron todas las partes de mi vehículo y no me alcanzaba para la póliza. Me respondió el Estado, pero yo sí tengo que pagar el impuesto vehicular. ¿Dónde está ahí el Estado, señor presidente? Ahora dígale a sus asesores que vayan a campo, que hablen con los empresarios, que miren este tejido empresarial. Según cifras de Confecámaras, una empresa no dura más de 5 años en el mercado. El 44% es la tasa de supervivencia de las microempresas en el país. Esta cifra, que ya es orgánica, que ya es natural, que ya existe, quiere decir que 893,000 microempresas van desapareciendo cada 5 años. Estas cifras no se le han dado, señor presidente. Estas cifras no las tiene en cuenta a la hora de plantear una reforma laboral. Ahora yo le quiero decir, la informalidad de este país está en el 55,9%. ¿Qué está haciendo para formalizar a estos microempresarios? Prefieren quedarse en la informalidad, porque ser formal es costoso y porque además de eso, usted genera odios con su diálogo, usted genera malestar en medio de los colombianos. Dígale la realidad de las microempresas a los colombianos y plantee una reforma laboral justa, donde empresarios y empleados ganemos todos, porque el recurso humano, señor presidente, es lo más importante de este país.